intentas ignorar su voz. Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Su gracia alcanza todo aquel arrepentido. Clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios los bendiga, amada iglesia del Señor. Tengan todos muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente reunidos en el nombre del Señor para poder recibir de su palabra, para poder recibir de su unción
tan necesaria, ¿no? Para poder caminar en nuestra vida cristiana. El día domingo veníamos aprendiendo a través de la administración que una de las características de la iglesia del Señor, de esa que se va a ir con Él, es la fuerza, ¿no? Es una iglesia que guarda su palabra, que no niega su nombre. Y bueno, justamente hoy, a través de la enseñanza, vamos a seguir un poquito más desmenuzando esta palabra, esta enseñanza, para que juntos podamos direccionarnos en pos de ella, poder desarrollar cada característica que el Señor espera, que no solamente nos prepara como su esposa, sino que también nos colma de bendiciones, nos encamina hacia sus propósitos, nos afirma, nos fortalece. Así que si hay beneficios, por supuesto que hay un montón en obrar en su palabra, en conocerle y en ponernos bajo sus alas. Así que en esta noche vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu presencia, gracias por la bendición de sentarnos a tu mesa, Señor. Ministra nuestras vidas, ayúdanos en este tiempo a poder ponerla en práctica, fortalécenos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, bendecimos cada hogar representado, Señor, cada familia. Ayúdanos, fortalécenos en este tiempo tan difícil. Necesitamos de tu unción, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo constantemente nos esté guiando a toda verdad, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Hemos sido cada uno de nosotros ungidos por el Espíritu Santo, y uno de los componentes, ¿no?, de esa unción es la fuerza. Lo hemos visto también este fin de semana, y como bien decía al principio, vamos a seguir un poquito más desmenuzando acerca de esta palabra que es muy relevante y trascendental para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, para poder permanecer firmes sin fluctuar en este camino, ¿no? Permanecer firmes y, como dice su palabra, creciendo como la luz de la aurora, no estancarnos ni tampoco involucionar, sino que evolucionar hacia todo lo que el Señor tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Entonces dijimos recién que uno de los componentes de esa preciosa unción que hemos recibido es la fuerza. Y vamos a verlo a través de la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Y dice así su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Súper sencilla esta traducción, ¿no? Pero podemos ver a través de ella que el Espíritu Santo nos unge con fortaleza. También el pastor nos venía ministrando en este último tiempo que una de las características también de la iglesia que se va con el Señor es el amor fraternal. Y dice que esa unción nos da poder para amar a los demás. O sea, miren qué importante es caminar bajo la unción del Señor constantemente, no perder la comunión, vivir constantemente con el Espíritu Santo activo, no permitir que nada lo apague. La Escritura de hecho nos aconseja y dice: no apaguéis el Espíritu. Entonces, las Escrituras comparan las fuerzas, estas fuerzas que nos otorga Dios por medio de su unción, que otorga Dios a su pueblo, con las fuerzas del búfalo. Y vamos a verlo ahí en el libro de Números. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Números capítulo 23, versículo 21, dice así: Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha encontrado perversidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como su rey. Pequeño gran detalle, ¿no? Habla de que Dios está con ellos, de que hay comunión, y dice que el pueblo lo aclama como su rey, como su Señor. Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo. Contra Jacob nada pueden las brujerías, contra Israel nada valen las artes mágicas. De Jacob
que es Israel, se dirá, miren lo que ha hecho Dios con ellos. Impresionante, ¿no? Vemos a través de la Escritura la cobertura de Dios sobre su pueblo, la autoridad que le fue otorgada, la fuerza y el poder. Necesitamos constantemente que esa unción que a nosotros también nos sacó de Egipto, que representa al mundo, nos esté acompañando. Yo cuando leía esta Escritura pensaba en con qué poder sobrenatural el Señor rompió nuestros yugos. Amados hermanos, si no hubiese habido sobre nosotros una obra sobrenatural, no podríamos estar transitando este camino. No podríamos haber tomado la decisión tan radical de abandonar las cosas del mundo, todo lo que le ofendía a Dios, de batallar constantemente contra eso para agradarle a Él, para prepararnos para su venida, para caminar en salvación. Hubiese sido imposible si no existiera esa unción sobrenatural sobre nuestras vidas. No estamos de este lado del mundo espiritual por nuestras propias fuerzas. Algo sobrenatural obró en nosotros. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestras decisiones naturales, no es por nuestras emociones. Estamos de este lado porque el Señor nos ha escogido para salvarnos, pero mediante esa salvación nos ha ungido, nos ha dado esa fuerza de búfalo para poder arremeter constantemente contra toda la oposición que se viene en contra. El domingo hablábamos de esto, que al pueblo que el Señor consagra para sí, que lo escoge para que los propósitos de Él sean cumplidos y extendidos en esta tierra. Constantemente viene el enemigo, el opositor de nuestras almas, para hacernos caer, para corrernos de camino, para que los planes de Dios no se cumplan. Pero el Señor no nos dejó solos, nos ha embestido, nos ha provisto con su poder mediante esta preciosa unción. Dice que sacó al pueblo de Egipto con fuerza de búfalo. Y es esa fuerza la que necesitamos constantemente. Y es la que hoy hace que adoremos al Dios vivo, que constantemente decidamos por Él. Por eso pasa que cuando las determinaciones son en la carne, dice, lo que nace de la carne, carne es, y perece, y no tiene una permanencia en sí misma. Tomo decisiones emocionales, carnales, por tanto, cuando ya las emociones no se alinean con lo que espero, con lo que anhela mi corazón, entonces fácilmente podemos quedar en el camino. Bueno, la unción que viene de parte del Señor no es así, nos da fuerza del búfalo, nos permite permanecer independientemente de las tentaciones, independientemente de las circunstancias. Es eso sobrenatural que nos hace pararnos firme sobre la roca, como decíamos el domingo también, ¿no? Entonces, verdaderamente, si la unción sobrenatural del Señor, ese poder, esa fuerza no estaría obrando constantemente sobre nuestras vidas o no le permitiríamos obrar, el rumbo de nuestras vidas hubiese sido otro. Pero por gracia de Dios estamos aquí reunidos en su nombre, invirtiendo tiempo para poder seguir fortaleciéndonos en Él. Miren lo que dice el libro de Números, también en la Reina Valera contemporánea, Números 24, versículo 8. Dice, Dios lo sacó de Egipto al pueblo, ¿no? Y le infundió las fuerzas de un búfalo. Esas fuerzas de búfalo solamente las podemos recibir a través del Señor. Dice, devorará a las naciones enemigas, les desmenuzará los huesos y las traspasará con sus saetas. Gloria a Dios por eso, amado. No hay enemigo que se pueda levantar en contra del pueblo ungido por Dios, consagrado al Señor, que prevalezca. Dice que ningún arma forjada contra el pueblo del Señor va a prevalecer. Ahora usted va a decir, bueno, pero eso es para el pueblo del Señor, es para el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que de dos pueblos hizo uno por medio de Jesús, el Cristo. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tomar estas promesas para nuestra vida. Ningún arma forjada en contra de nuestra vida espiritual va a prevalecer, porque tenemos la unción del Santo y junto con esa unción viene esa fortaleza, esa fuerza del búfalo que no es poca cosa.
Y ahora vamos a ver a través, porque yo decía, bueno, ¿cómo son las fuerzas del búfalo? ¿Por qué las escrituras comparan? ¿Por qué esta figura del búfalo en cuanto a todo lo que tiene que ver con las fuerzas, ¿no? Miren la declaración profética que hay sobre el pueblo escogido, sobre el pueblo ungido por Dios. Dice que devorará naciones enemigas, desmenuzará los huesos y traspasará con sus saetas a cada uno que se levante en su contra. Y esto es precioso, porque no vamos a ser vencidos de lo malo, sino que vamos a poder vencer con el bien todo mal que se levante en nuestra contra. Mire, las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso dice la Escritura, dice que son espirituales. Por tanto, si son espirituales, son invencibles porque son del Señor. Amén. Entonces, para ello, como dijimos al principio, necesitamos un Espíritu Santo activo. Necesitamos comunión con el Señor para caminar verdaderamente de poder en poder y de victoria en victoria. Sabe que una de las características que encontraba acerca de este famoso búfalo, ¿no? Es el dominio propio, ¿no? Y por lo tanto, si es una característica del búfalo, debería también ser la nuestra, porque dice que la fuerza que nos dio el Señor, que nos otorgó el Señor, que nos ha infundido el Señor, se compara con la del búfalo. Y una de las cosas que este animal, una de las características que tiene es justamente eso, ¿no? Contra las acechanzas del enemigo constantemente necesitamos dominio propio. Un carácter firme, fuerte, determinado para no ser vencidos. Miren lo que dice, ¿por qué le digo que el búfalo tiene dominio propio? Miren lo que dice el libro de Job en Biblia de las Américas. Job capítulo 39, versículos 9 y 10. Dice, ¿consentirán servirte el búfalo o pasará la noche en tu pesebre? ¿Puedes atar al búfalo con coyundas para el surco o rastrillará los valles en pos de ti? O sea, conforme el libro de Job habla de un búfalo que no es fácilmente dominable, que tiene un carácter fuerte, un carácter firme, que así nomás no lo vas a agarrar, no se va a quedar donde lo quieran poner. Pero obviamente que esto en el plano espiritual tiene que servir este carácter firme y fuerte para lo malo, para lo contrario, no para lo de Dios. Temer a Dios y guardar su palabra es el todo del hombre. Debemos ponernos constantemente bajo sujeción, bajo su yugo, ser dóciles, ser permeables a su palabra, ser manejables en el buen sentido de la palabra, en su palabra, en sus caminos. Pero todo el carácter contrario tiene que ser volcado en el reino espiritual contrario para poder ejercer ese dominio propio mediante que recibimos mediante el Espíritu Santo, mediante la unción del Espíritu Santo. Lo tenemos, hay que desarrollarlo, no dejarnos vencer. Por eso dice, no seas vencido de lo malo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que depende de nosotros no dejarnos vencer. Pero siempre bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la comunión con Dios. Y ser, digamos, determinante, firmes en carácter contra lo malo. No dejarnos atar, no dejarnos dominar con las tentaciones que vienen constantemente de la oposición para sacarnos del camino. Contra el enemigo con quien tenemos que estar constantemente siendo rebeldes a las tentaciones, a todas las cosas que se cruzan para hacernos caer. Entonces, esta es una actitud que solamente se puede tener bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver el ejemplo de un hombre, porque parecería imposible, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no ser vencidos? A mí la verdad que generalmente las tentaciones a hacer lo malo me vencen. Estoy tentado a algún determinado vicio y soy vencido constantemente. Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios en Biblia de las Américas, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Hay un hombre que tomó una determinación, que caminaba bajo la unción del Espíritu Santo, y una de las
características que tenía, evidentemente eran las fuerzas de este búfalo que tanto necesitamos, ¿no? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. El apóstol Pablo tenía muy claro que dependía de él tomar esta determinación, que todo lo podemos hacer, que todo puede estar al alcance de nuestra mano, que todo tenemos libre albedrío para tomar cualquier determinación, pero la sabiduría radica en no dejarse dominar por ninguna. Y la única forma de poder llevarlo adelante exitosamente es en comunión con el Señor, es estando de acuerdo con Él. Constantemente, no pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo. Entonces necesitamos esa comunión constante, esa plenitud en el Espíritu Santo, esas cuentas cortas con el Señor. Recuerden que el domingo hablábamos que la iglesia de Filadelfia no era una iglesia que no pecaba o que no se equivocaba, era una iglesia que guardaba la palabra, que la ponía en práctica. Y parte de poner en práctica la palabra de Dios también es el arrepentimiento continuo, el estar a cuentas con el Señor, el tratar de bregar constantemente, luchar para que haya una comunión fluida, una comunicación continua con el Señor, que haya una dirección del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo lugar. La realidad es que es un peligro en la vida de una persona que conoce al Señor, que constantemente la tentación sea más fuerte. Eso tiene que ser una alerta de peligro, decir, a ver, si la tentación es más fuerte que yo, si lo malo es más fuerte que yo, si todo lo que se levanta en contra de mi vida espiritual para sacarme de camino a mí y a mi familia me vence constantemente, eso es una alarma, es una alerta de peligro para avisarnos de que no estamos caminando con el yugo del Señor, que quizás nos estamos desprendiendo o nos estamos olvidando o no lo estamos teniendo como prioridad para poder recibir esa fortaleza. Recuerden que leíamos al principio que el Señor impartió fuerza de búfalo en su pueblo, pero era un pueblo que aclamaba al Señor como Rey, que guardaba su palabra, que quería caminar en pos de las directivas divinas. Entonces son cosas que no son, digamos, irrelevantes para nuestra vida cristiana. Tenemos que tenerlas en cuenta porque es la única forma que no vamos a ser vencidos y vamos a permanecer firmes hasta el fin. Dice la palabra de Dios en Proverbios 25, en la Nueva Versión Internacional, 25, versículo 28, dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro para aquellos hermanos, para aquellas personas que no caminan en pos de esto que venimos enseñando o que por ahí hasta el momento, hasta el día de hoy no sabían? Bueno, hoy es un tiempo para decir, Señor, es un peligro. Dice que mi vida espiritual, mi casa, es como una ciudad sin defensa, sin muros. O sea, está todo el tiempo expuesto a los ataques del enemigo y ser vencido, porque no puede desarrollar ese dominio propio, porque no lo tiene, porque no está caminando en comunión con el Señor. Esas fuerzas del búfalo que se resiste constantemente a ser atado con cualquier yugo que sea del mundo espiritual contrario, no permite que lo aten. Entonces, es realmente imperiosa la necesidad de conocer de dónde vienen nuestras fuerzas, cómo son provistas, cómo son impartidas y cómo sostenerlas en el tiempo. El búfalo, la figura del búfalo no está porque es antojadiza, sino que está para darnos ejemplo de cómo es su carácter y cómo debe desarrollarse nuestro carácter cristiano, parecido al del búfalo en cuanto a la fuerza y en oposición al reino espiritual contrario. El búfalo, cuando buscaba información, dice que el búfalo no teme ni se esconde frente a una situación tormentosa, frente a un clima que le es contrario, que es adverso, ¿no? Sin embargo, otros animalitos sí, enseguida buscan dónde guarecerse, le tienen temor a las tormentas y demás. El búfalo no, se queda ahí y enfrenta el mal tiempo, enfrenta las tormentas
Y cuando vemos este ejemplo decimos, claro, no por nada David, el rey David pedía constantemente al Señor que lo unja, ¿no? Con ese aceite fresco, que le dé fuerza como las del búfalo, porque constantemente se enfrentaba a sus enemigos. Tal es así, mire qué fuerza tremenda del búfalo que le ha dado el Señor a este siervo, que en el momento en donde el gigante Goliat, con esos pisotones temibles, venía a arremeter contra su vida, venía a atentar contra su vida, David no retrocedió, ni temió, ni se paralizó, sino que dice que tomó carrera y corrió fervientemente hacia el gigante. Y esto habla un poquito de la característica del búfalo, ¿no? Que dice que frente a la tormenta no teme ni va corriendo a esconderse, sino que enfrenta la dificultad, enfrenta la tormenta. Así hizo David, ¿no? Para lo único que tomó carrera hacia atrás fue para ser impulsado con más fuerza, para poder enfrentar a este gigante que atormentaba a todo el pueblo de Israel. Y el único que fue valiente y se enfrentó a tremenda situación fue él, justamente porque era nada más y nada menos que el ungido de Dios, y venció a este temible filisteo, ¿no? Al que todos y aún valientes soldados del ejército le temían. Sin embargo, esta característica, esta unción que había sido derramada con antelación en David, porque él ya estaba sido ungido rey, o sea, no era cualquiera, era un ungido por Dios, y esas fuerzas fueron las que prevalecieron contra el enemigo. Así que, amados hermanos, estamos en una posición de privilegio. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, que hemos sido ungidos por el Señor. Por tanto, tenemos esa valentía, esa fortaleza, esa fuerza para arremeter contra cualquier cosa que se nos venga a oponer y salir victoriosos en medio de la batalla. Necesitamos esa unción constantemente, porque hasta que Cristo venga, vamos a vivir batallas constantes, oposición constante, situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones que, comparándola con un clima, puede ser un tsunami que se venga en contra de nuestra vida, pero vamos a permanecer firme como la palmera. Amén. Porque ese es el propósito del Señor sobre nuestras vidas. Entonces decíamos recién que la característica del búfalo también es que no le teme a los climas adversos, ¿no? También el búfalo tiene una joroba, ¿no? En cuanto a la característica física. El búfalo tiene una joroba, y esa joroba no está puesta por casualidad, sino que es una joroba productora de aceite. Constantemente dentro de esa joroba hay una especie de grasa de aceite, que en donde el búfalo pasa por una situación de peligro, de amenaza, esta joroba empieza a emanar, empieza a brotar y a derramar sobre todo el cuerpo del búfalo ese aceite, lo empieza a cubrir, con el propósito de fortalecer sus músculos, por si se tiene que enfrentar a un enemigo, a algún depredador, ¿no? Y también con el propósito de ungir el cuerpo para que ese enemigo en el momento de la batalla, de la pelea, resbale contra él. Y bueno, obviamente que estas características nos llenan de fuerza, de esperanza, de fe. Amados hermanos, fuimos ungidos con esta fuerza por el Señor. El Señor nos ha impartido fuerzas del búfalo para que cuando el oponente, para que cuando el enemigo se levante en contra de nuestras almas, podamos arremeter contra toda esa acechanza, contra los dardos de fuego del maligno, contra toda situación adversa. La verdad es que esta unción, esta fuerza, es derramada por el Señor en todos aquellos que le aman. Y amada hermana, yo le amo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el que le ama, guarda su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios que aquel que ama a Dios, ama a su hermano. Son características de aquellos escogidos por Dios, de aquellos que han sido ungidos por Él, características de esa iglesia que se prepara, que brega cada día por desarrollar
estos preciosos detalles, ¿no? Que hacen vislumbrar, hacen ver a las claras que el Señor y el Espíritu del Señor está obrando constantemente a través de su vida. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le verá al Señor. La consagración, el apartarse para Él, el guardar su palabra constantemente, hace y permite que podamos desarrollar estas características para la gloria de su nombre, porque para esa gloria dice su palabra que hemos sido creados. Entonces, la iglesia de Filadelfia, ¿quiénes son? Los que guardan su palabra. Decía, tienes poca fuerza. Una iglesia que tenía fuerza, tenía poca fuerza, pero tenía. Nosotros tenemos hoy la bendición, y a través de ese ejemplo también tenemos la bendición de recibir la administración de la palabra para que no lleguemos con fuerzas agotadas, sino que lleguemos a la presencia del Señor con estas fuerzas del búfalo. Amén. Que constantemente recibamos esa unción, que no la perdamos por nada, que no la negociemos, que constantemente estemos buscando la presencia del Señor, que constantemente estemos en comunión con Él, caminando con Él, ocupándonos y preocupándonos por llevar adelante cada uno de sus planes, por ser fieles colaboradores en su obra, fieles administradores de todas las cosas que Él puso en nuestras manos. Dice Salmos 28:8 en la Nueva Versión Internacional. Dice, el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. No es para cualquiera, es para aquellos que caminan bajo la poderosa unción del Señor. Amén. Que en este tiempo que el Señor nos está revistiendo con su poder, con su fuerza, podamos ser sabios, retener esto que el Señor nos está dando, y no solamente retenernos, sino constantemente vivir en pleno desarrollo para que en el tiempo de su venida nos encuentre como Él espera, pero también, amados hermanos, podamos vivir esta vida cristiana, este camino en el Señor de una manera bendecida, disfrutando el privilegio de cada uno de los beneficios que nos es otorgado por guardar su palabra. Ese es nuestro todo, amados hermanos. Hoy pensaba en esta palabra de Eclesiastés y digo, qué tremendo que es, porque decimos, ¿cómo hago para solucionar esto? ¿Cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo hago porque me siento débil? Porque ya no doy más, porque las situaciones no se solucionan, porque parecería que, amados hermanos, teman a Dios y guarden su palabra, porque ese es el todo del hombre, la solución de absolutamente todas las cosas, la fortaleza en todas las situaciones difíciles y adversas, la vamos a hallar en obrar su palabra y en temer al Señor. Amén. La sabiduría comienza por temerle al Señor. Así que, amados, tenemos trabajo, tenemos un montón de cosas para desarrollar en Él, y tengamos en cuenta que la característica preciosa de la iglesia del Señor, de su iglesia amada, de la iglesia de lino fino, tiene que ver con la fuerza, con guardar la palabra y con no negarle al Señor. Dios les bendiga.